los sistemas del arte presentes en Hispanoamérica debido a su historia cultural. Para poder hablar de forma contextualizada sobre el tema, es preciso comenzar por recordar que existe la disciplina de la historia del arte, cuya labor es la de producir conocimiento en torno a la obra de arte y los artistas, misma que inicia gracias a la labor de hombres como Giorgio Vasari, a quien se le considera el primer cronista de arte, y el arqueólogo alemán Johann Winckelmann, a quien se le atribuye el haber ofrecido en su texto La historia del arte en la antigüedad, un primer sistema de análisis de la obra de arte basado en la comparación entre obras, y que hoy forman parte de un extenso listado de autores gracias a los cuales la humanidad cuenta tanto con textos especializados sobre el tema como con 8 métodos de investigación, siendo tanto el método formalista como el sociológico dos de los más conocidos debido a las figuras de Ernest Gombrich y Arnold Hauser. El material que hoy se socializa fue estructurado teniendo como herramienta de análisis las reflexiones que Larry Skinner ofrece en su texto La invención del arte, una historia cultural, en el cual señala que los sistemas del arte se encuentran conformados por concepto e ideales de arte, cambios sociales, práctica artística e instituciones artísticas, observando que la práctica y las instituciones conforman un subsistema social y que son los conceptos e ideales del arte los encargados de regular la forma en que se realiza la práctica artística. También señala que los cambios sociales y los conceptos e ideales, al no existir el uno sin el otro, poseen una dependencia mutua y que son las instituciones, tanto las que surgen como las que desaparecen, las mediadoras entre cambios sociales y conceptos e ideales. Así, y si bien Skinner deja explicado el surgimiento y consolidación de los dos primeros sistemas del arte en su texto, publicado en el año 2001, no sucede lo mismo con el tercero, por lo que tuve que ayudar a completar su labor realizando estudios y traducciones con material directamente traído de Alemania, Estados Unidos y Francia. Veamos entonces en qué consisten los sistemas del arte que Occidente posee, teniendo presente que ellos se examinarán de forma paralela, nombrándolos como antiguo, bellas artes y antropológico, y resaltando aspectos que pueden resultar útiles para pensar los temas. Así comenzamos por señalar que los cambios clave para que ellos surjan sucedieron en los siglos XVI, XIX y XX, siendo el antiguo el primero en surgir debido a los cambios sociales promovidos por los españoles, quienes emplearon los territorios de los primeros pobladores de tierras americanas para fundar ciudades que luego reconocieron como repúblicas españolas, a pesar de que la mayoría de sus pobladores eran indígenas. Gobernaron creando normas de regularización del comercio según su conveniencia, hicieron uso de las tierras tanto para la explotación de minas de oro y plata como para su cultivo, empleando mano de obra esclava, negra e indígena, y además de ello crearon bibliotecas, tiendas en las que se vendían productos extranjeros y, siguiendo los modelos de escuelas públicas y privadas de su país, organizaron procesos pedagógicos en instituciones educativas, siendo algunas de ellas tímidos antecedentes de las escuelas de artes y oficios que 2 siglos después habría de instaurar el Estado. A grandes rasgos y en relación al siglo XIX, momento en que se da paso al sistema de las bellas artes, diremos que es el momento en que se producen los movimientos de independencia, tratando de construir una noción de nación, se crean las instituciones de gobierno que hoy poseemos, se producen partidos políticos, la burguesía se fortalece, aumenta el número de instituciones educativas y se instauran numerosos lugares públicos, entre los que se cuentan cafés, parques, restaurantes, teatros y alamedas. La primera mitad del siglo XX trajo consigo, entre infinidad de acontecimientos, 2 guerras mundiales, los viajes espaciales, por medio del cual pudimos ver lo pequeña que era la Tierra, y el descubrimiento de que el ser humano tenía el poder para dañar a escala planetaria. Y considero importante señalar que hasta 1993 Colombia realiza una reforma nacional de educación siguiendo la iniciativa que España realizó en los 70 e intentando afianzar lo que en su momento se conoció como educación ambiental. Los cambios sociales aquí esbozados fueron acompañados de cambios en los conceptos e ideales de arte que se tenían, entendiendo por ello aquella red de ideales formativos que las palabras arte, artista, creación, obra y obra maestra construyen en la vida de quien estudia arte. Es así como cada sistema, aun cuando emplee las mismas palabras, no se encuentra haciendo alusión a la misma red de ideales formativos, por cuanto cada uno de ellos posee tanto sus propios modelos de referencia como sus objetivos de vida. De tal forma que en el sistema antiguo, la palabra arte se emplea para indicar todo hacer humano realizado con conocimiento, habilidad y gracia. La palabra artista se usa para nombrar al que realiza la actividad y ha alcanzado un alto grado de habilidad y conocimientos. La palabra obra designa el resultado de la actividad del artista. La palabra crear o creación indica la acción de poner en juego las habilidades, y las palabras
obra maestra se empleaban para designar aquel trabajo que se presentaba con la finalidad de alcanzar el grado de maestro en el gremio y así poder tener el permiso social para poder establecer su propio estudio o taller. En el sistema de las bellas artes, la palabra arte mantiene el mismo significado que en el primer sistema, pero es el uso de la palabra artista la que cambia, ya que para este los únicos considerados artistas son los pintores, grabadores, escultores y músicos, porque fue a los únicos a los que se les atribuyó las cualidades de libertad, imaginación y creatividad, entendiendo por creatividad la posibilidad de poner en juego las habilidades para dar vida a un nuevo estilo visual o sonoramente distinto. La palabra obra comenzó a designar el resultado del estudio de la naturaleza y la aplicación de todo lo que pueda embellecer la vida del hombre. Creatividad se emplea para señalar tanto el resultado de la actividad como el poner en juego habilidades y conocimientos. Y la denominación obra maestra se emplea para señalar aquella creación en la que lo teórico y lo práctico, del grabado, la pintura, la escultura y la música, se fusionan armónicamente. En el sistema antropológico del arte, la palabra arte cambia su uso para señalar aquel saber hacer que propende por el progreso mental y espiritual de la humanidad. La palabra artista para nombrar al ser humano que es capaz de emplear sus facultades para producir lo que la humanidad necesita para preservar la vida. La palabra obra para señalar el resultado de practicar la libertad como ciencia, y se comienza a hablar de creatividad articulada o creatividad democrática para señalar la posibilidad de producir lo nuevo en el mundo a partir de reconocer necesidades humanas específicas. Teniendo presente que cada concepto o ideal es el que regula la práctica artística de cada sistema, estudiaremos las prácticas artísticas de cada uno de ellos, comenzando por definir la práctica artística como aquella labor estructurada y consciente, resultado de construir una forma de ver la vida y de pertenecer al mundo, de tal forma que son la serie de valores internas que se forja el artista, el trasfondo de sus actitudes y comportamiento social. Así, un artista del sistema antiguo del arte hará gala de una formación moral, respeto por su trabajo, responsabilidad y consagración a la labor, adquiriendo, manteniendo y conservando conocimientos en diversas áreas, destrezas y habilidades. Y si bien dichos valores son deseables en todas las personas y oficios, es importante tener presente que dicho sistema contempló como artes solamente aquellas que Francia incluyó en sus escuelas de artes y oficios, mismas que tenían la función social de perpetuar sus tradiciones, y que lejos de extinguirse, en 1963 se recalca su importancia cambiando su nombre a Escuelas Superiores de Artes y Oficios. Así, y sin prestar mayor atención a las tradiciones creadas y o existentes con anterioridad a la llegada de los españoles, las escuelas de artes y oficios colombianas se emplearon para la formación de sastres, modistas, bordadores, talladores, pintores, alarifes, músicos, tipógrafos, apicultores, joyeros, decoradores, encuadernadores, carpinteros, ebanisteros, herreros, latoneros, barnizadores, constructores, armeros, fundidores, zapateros y mineros. Por su parte, la práctica artística del sistema de las bellas artes debía realizarse desarrollando destrezas para la creación de imágenes, teniendo como referentes de creación visual a escultores, pintores y dibujantes como Fidias, Apeles, Praxíteles, Lisipo, Zeuxis, Miguel Ángel, Da Vinci y Rafael, entre otros. Y los artistas debían ser capaces de trabajar siguiendo los ideales señalados por Urdaneta: sublimidad en el gusto, ejecución correcta llena de espíritu, contornos elegantes, soltura y firmeza al mismo tiempo, interpretación fiel de la naturaleza, expresiones llenas de nobleza, energía, variedad, orden y armonía, admirable sencillez, enemiga de lo exagerado, pretencioso o superfluo. Los nombres de los artistas eran pintores, arquitectos, escultores, dibujantes, grabadores y músicos, y en general ellos se han mantenido hasta hoy, con excepción de la pintura y el dibujo, que tuvieron una reforma en 1993 debido a que Colombia acoge el nombre de artes plásticas acuñado en España para agrupar bajo dicho nombre las disciplinas del dibujo, pintura, modelado en arcilla y teoría del color, y teniendo como referentes de estilo visual el expresionismo abstracto y el informalismo. De igual forma, en el año 2000 y al calor de los movimientos postmodernos, el auge del internet y las nuevas tecnologías, España acuña el término artes visuales para designar aquellos artefactos creados como mediadores de valores culturales producidos en el ciberespacio, con un acento en la interculturalidad como valor, desplegando un territorio de creación desprendido de la necesidad de producir objetos tradicionalmente reconocidos como arte, basando toda la labor en un concepto de cultura socioantropológico próximo a la experiencia cotidiana de cualquier grupo humano, actual o pasado. El sistema antropológico del arte desarrolla una práctica artística en la que los valores del artista les llevan a trabajar haciendo uso de los más altos ideales humanos para el desarrollo de acciones que busquen contribuir en el
progreso mental y espiritual de la humanidad, siendo herramienta de su labor la disciplina arte social, especialmente creada para ello en la década de los 80 y que, de acuerdo con Joseph Beuys, su creador, requiere de la realización de 3 energías fundamentales: toma de conciencia frente a los problemas, la producción del saber que se requiere y la conformación de un grupo de personas capaces de atender los problemas mediante múltiples modelos y múltiples tentativas. El nombre que se le dio a los artistas fue el de escultor social, el cual surge partiendo de la teoría plástica creada en 1965, la cual permitió analizar la creación de formas escultóricas desde sus 3 momentos: caos, movimiento y forma, en función de las posibilidades que dichos principios pueden aportar a la transformación de la sociedad. En íntima relación con los conceptos e ideales de arte y la práctica artística, las instituciones artísticas que van surgiendo son las que contribuyen tanto a que los cambios sociales se produzcan como a que se mantengan, de tal forma que si bien por un lado hay un grupo de seres humanos que creen en el arte, por el otro su actividad va dejando huellas en la sociedad y se consolidan como instituciones, es decir, como un conjunto de normas, valores, lenguaje, instrumentos, procedimientos y métodos que dichos grupos humanos crearon y emplearon en su labor. Y como bien lo señala Cornelius Castoriadis, autor de la definición de institución que aquí se emplea, la forma en que ellas se mantienen es de forma superficial, por medio de la coerción y las sanciones, y de forma profunda por medio del consenso y la legitimidad. Es por medio de dichos mecanismos que en el sistema antiguo se crean y fortalecen los gremios, los estudios, las escuelas y los colegios, en la que los gremios fueron reglamentados por el Estado y cumplían la función de regular toda la actividad social de los artistas por medio de leyes, y eran los que establecían la calidad de los productos, exigían la presentación de pruebas ante expertos para aprobar o no la labor de uno de sus miembros, y cada grupo de artistas u hombres de oficio debían pagar 2 derechos: el derecho a la matrícula y el anual. Por su parte, la figura de estudio o taller de maestro traída por los españoles durante la colonia siguió existiendo, y en ella se formaban jóvenes en entera subordinación a su maestro. Las escuelas de artes y oficios se implementaron muy lentamente por parte del Estado desde 1860 en adelante, siguiendo, como ya se señaló, el modelo importado de Francia, y los colegios en los que se formaban en artes y oficios y otras escuelas dedicadas a lo mismo fueron implementados por órdenes religiosas, entre las que se destacan las de los salesianos, que llegaron a fundar cerca de 10 instituciones de gran importancia en el país, mismas que se encuentran ampliamente descritas en el texto La Escuela de Artes y Oficios en Colombia, 1860-1960. Por su parte, los conceptos e ideales del sistema de las bellas artes dieron paso al surgimiento de asociaciones de profesionales que buscaban apoyarse entre sí para su labor. Se fomentan y consolidan los museos de arte en tanto espacios apropiados para el disfrute y conservación de obras. Se fundan las academias y escuelas de bellas artes para formación de artistas, siguiendo igualmente modelos franceses, y se crean los derechos de autor como estrategia de protección a la obra y derechos de los artistas. Por su parte, el sistema antropológico del arte dio vida a 2 instituciones: la Organización para la Democracia Directa, creada en 1967, y la Universidad Libre Internacional para la Creatividad y la Interdisciplinariedad, creada en un lento proceso que inicia el 1 de noviembre de 1971 y culmina el 20 de febrero de 1973, momento en que su autor la entrega al mundo mediante comunicado de prensa. Ambas instituciones fueron concebidas como puntos de arranque para el fomento del desarrollo individual, la creatividad social o articulada y la libertad responsable, encontrándose ellas detalladamente descritas en el texto La huella del caminar, estudio sobre el concepto amplio del arte de Joseph Beuys. Para concluir, es importante que el espectador de este material audiovisual recuerde que la cultura occidental es tan solo una de las 6 que habita en el territorio nacional colombiano, y que grande es nuestra ignorancia frente a los sistemas del arte que pueden poseer o no tanto las otras culturas como los 83 grupos étnicos que se encuentran señalados en nuestra Constitución.